La aproximación ideal para empezar a hablar rápido, no para pasar por un examen, es... Muy buenas, superaprendedores. Bueno, ¿cómo estamos? Hoy te presento a Pareto, Vilfredo Pareto, porque Vilfredo Pareto te va a ayudar en tu aprendizaje de idiomas, sea cual sea el que estés aprendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, ¿cómo te va a ayudar el señor Vilfredo Pareto para hacerte más fácil, porque aquí siempre hacemos fácil, aprender idiomas? Vamos a verlo. Bueno, lo primero que tenemos que saber, ¿quién fue este señor de Vilfredo Pareto? Lo más seguro es que quizás lo hayas escuchado alguna vez. Si no has escuchado la regla de Pareto, seguramente has escuchado en alguna ocasión la regla del 20-80. Curiosamente no hay libros muy específicos que hablen acerca de esto, pero alguno hay por ahí pululando por Amazon. Si acaso por abajo te dejo el enlace para que puedas buscarlo. Hay uno de ellos que sí lo aplica bastante bien, pero incluso en ese mismo libro se aplica el 20-80. 20-80, ¿en qué consiste esto? Bueno, Vilfredo Pareto fue un economista italiano que vivió en el siglo XIX, parte del 20, y que descubrió lo siguiente. ¿Qué descubrió Vilfredo Pareto? Pues hizo un estudio de las tierras y de las posesiones en Italia y se dio cuenta de que el 80% de las tierras en Italia pertenecían al 20% de la población más rica. Y viceversa. El 20% de las tierras restantes se las repartían entre el 80% de la otra población. Resulta que a raíz de esto, él empezó a hacer investigaciones a muchos otros campos y a lo largo de la historia se ha ido extendiendo y se ha llegado a conocer como regla de Pareto este efecto de 20-80 que se cumple en muchísimas cosas. El asunto es el siguiente: nosotros tendemos a pensar en que un esfuerzo tiene un resultado. Es como si hubiera una proporcionalidad entre el esfuerzo y el resultado. Pensamos en términos de 1-1, 50-50, etc. Bueno, la realidad no es esa. La realidad es que una y otra vez se ha demostrado que el 20% de los esfuerzos producen 80% de los resultados. Y se demuestran muchas otras cosas. Por ejemplo, mira la ropa que tienes en el armario. Pues te darás cuenta a que siempre te pones la misma ropa. 20% de todo tu armario, de toda tu ropa, te la pones el 80% de las veces. Y viceversa. El 20% de las carreteras acumulan el 80% del tráfico. El 20% del tiempo que está abierto un supermercado acumula el 80% de los clientes. Bueno, la regla del 20-80 se conoce como 20-80, aunque en muchos casos la relación entre 20 y 80% no es 20-80, sino que es a lo mejor 15-85, 10-90. El caso es que hay una no proporcionalidad entre efecto y causa. Y se aplica a casi todo. Y la pregunta del millón ahora: ¿y esto se aplica a la hora de aprender? Y más concretamente, ¿aprender idiomas? Pues claro que sí, exactamente. Fíjate, un diccionario de cualquier idioma tiene de media unos 100.000 entradas, es decir, 100.000 palabras. Ese es el caso, por ejemplo, de nuestro diccionario en español. Aunque, bueno, hay diccionarios que tienen más, hay diccionarios que tienen menos, etc. Pero de media todos los diccionarios, ¿vale? O digamos, el compendio del vocabulario de cada idioma es de 100.000 palabras. Si tú quieres aprender ese idioma, ¿necesitas aprender las 100.000 palabras? Pues no, porque los estudios demuestran que una persona, un nativo con un nivel, digamos, bastante medio altito, ¿no? Una persona que ha sido educada o que incluso ha ido a la universidad, tiene un vocabulario en torno a 30.000 palabras. ¿Vale? Ya estás viendo 100.000 palabras en el diccionario, 30.000 palabras la persona que es de un vocabulario, pero cuidado, que esas 30.000 palabras es el vocabulario pasivo, porque dentro de ese vocabulario pasivo está el vocabulario activo, que viene a rondar en torno a las 10.000 palabras. Es decir, fíjate, de 100.000 hemos bajado a 30.000, de 30.000 hemos bajado a 10.000. ¿Qué es eso de pasivo y activo? Bueno, el número de palabras pasivas es el número de palabras que tú escuchas y entiendes, pero que no necesariamente utilizas. ¿Verdad que hay muchas palabras que tú entiendes pero luego no las utilizas en tu vida diaria? O porque no es tu costumbre utilizar ese vocabulario. Bueno, pues ese es tu vocabulario pasivo, ¿lo entiendes? Y el activo es el que hablas. Entonces, estamos bajando de 100.000 a 10.000 palabras. ¿Estás viendo ahí la relación entre Pareto? Hay una serie de palabras que se utilizan mucho más dentro de un diccionario. ¿Sí? Bueno, te doy una buena noticia más.
Pues resulta que dentro de ese vocabulario activo existen lo que se llaman las palabras frecuentes, es decir, verbos, sustantivos, a mí me gusta decirlo así, palabras que reflejan acción, cosas, nombres de cosas, eso es un sustantivo que nunca nos han explicado. Los adverbios, que son pues palabras que modifican o dan color a lo que estamos diciendo, lo califican los adjetivos, ¿vale? Pues no son 10.000, sino que hay una serie de palabras que se usan constantemente, y porque se han hecho estudios de todo esto, los estudios demuestran que estamos hablando de un 8% del vocabulario activo. Fíjate que no estamos hablando ni de un 20-80, estamos hablando de un 10-90. Es decir, de todo ese vocabulario activo, de 10.000 palabras, estamos hablando de que un 8% son las palabras frecuentes. Los estudios demuestran que con el dominio de ese 8% del vocabulario activo, de un nativo, valga la redundancia, valga, mira, sin haberlo planeado más, de un pareado, se puede comprender el 75% del idioma. Entonces, el objetivo a la hora de aprender un idioma no es aprender vocabularios. Yo me acuerdo cuando iba a la academia de inglés, que era todo, venga, y ahora el tema del ocio, vamos a aprender todas las palabras del vocabulario de ocio, y ahora el vocabulario del transporte, y te metían ahí una serie de vocabulario que además no utilizas en la vida, y tu cabeza se llena y dices, ¿y esto lo voy a utilizar yo? No, la aproximación ideal para empezar a hablar rápido, no para pasar por un examen, es aprenderte las palabras frecuentes y sobre ellas luego vas edificando. ¿Qué es lo que hace un niño? Cuando éramos niños aprendíamos y siempre decíamos lo mismo. Recuerdo a mi sobrinito cuando empezó a decir lo de ¿qué es esto? se tiraba las 24 horas diciendo ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Con esa pregunta conseguía recibir más información. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hay que conseguir. Sabiendo que Pareto se cumple en los idiomas, lo podemos conseguir. Entonces el objetivo son 800 palabras para abarcar casi el 75% de un idioma. Con 800 palabras está comprobado que puedes hablar de casi todo en un idioma. Ya, pero es que no vais a saber los términos técnicos de la cirugía plástica. Pues ni falta que te hace. a lo mejor es tu gremio y quieres aprender inglés concretamente en eso. Bueno, ahí entonces sí tendrás que... pero con este vocabulario tendrás los recursos necesarios para adquirir ese otro vocabulario extra, ¿vale? Lo importante es el tronco y luego ya las ramas. ¿Quieres que te dé una buena noticia extra? Pues es que Pareto lo puedes aplicar incluso dentro de las palabras frecuentes. Si aplicas Pareto a las palabras frecuentes, a esas 800 palabras, ¿qué es lo que consigues? Un 20-80 que te lleva a lo que se conoce como las palabras altamente frecuentes. Es decir, rebajamos de 800 a 100 palabras. Hay en todos los idiomas 100 palabras que se repiten el 50% de las veces en las conversaciones. ¿Cómo te has quedado? ¿Sabes cuál es la palabra más repetida en todos los idiomas? Esto te lo digo como... yo. Esa es la palabra más repetida. Así que la primera palabra que tienes que aprender en un idioma es yo. Vale, que es nuestra naturaleza egocéntrica. Pero bueno, esa es la idea. 100 palabras. Claro, ¿con 100 palabras vas a hablar un idioma? No, pero es un excelentísimo comienzo. Porque vas a poder rellenar el 50% de tus frases. Y a partir de ahí ir edificando. No me digas que eso no te mete un subidón. En el momento en que tú sabes decir ciertos verbos que se repiten constantemente, ciertas acciones, ciertos verbos modales, gustar, necesitar, poder, todos esos verbos modales se utilizan en todos los idiomas una y otra vez. Y dentro del, por ejemplo, del yo, tú, él, nosotros, siempre hay ciertas preposiciones que se utilizan más. Una, por ejemplo, es el yo y la otra es el tú en una conversación. Luego estaría el nosotros. Bueno, hay que empezar por ese tipo, incluso dentro de las preposiciones no te tienes por qué aprender todas las variaciones y si los verbos se conjugan en otros idiomas, todas las conjugaciones, sino exclusivamente las que se repiten con mayor frecuencia. Una vez que las tienes dominadas, que sucede en muy poco tiempo, empiezas a añadir las otras. ¿Eso qué es lo que hace? Te da autoconfianza. Hace que aceleres rápido los primeros pasos, porque en los primeros pasos es cuando uno se suele desanimar muchísimo en el idioma. Uno de los mayores problemas a la hora de aprender un idioma, por cierto, los idiomas no se estudian, los idiomas se aprenden. Y el aprendizaje incluye el estudio, pero incluye mucho más. Hablar es una articulación, es una habilidad, es comunicación.
Entonces, no se puede aprender un idioma exclusivamente estudiando y memorizando palabras. Tienes que lanzarte. Entonces, en esto nos ayuda Vilfredo Pareto. Hallas las palabras altamente frecuentes y enseguida te lanzas a decirlas. Así hagas frases spanglish o intermedias o de cualquier otro idioma. Enseguida vas ahí edificando. Fíjate qué potente es esto, porque si aprendes 3 palabras al día, en 9 meses has llegado a esas 800 palabras. El objetivo inicial es vete a por las 100 primeras. ¿Cómo puedes conseguir eso? Bueno, Chiqui, que vivimos en la época de internet. Pones palabras más frecuentes en inglés, en francés, en italiano y enseguida te van a salir ahí. También puedes buscar por ejemplo, los verbos más frecuentes o los sustantivos más frecuentes o las frases más frecuentes, ¿vale? Y empiezas de a poquito. Entonces, en poco tiempo experimentas lo que quizás en años, como me han pasado a mí en una academia, no te han enseñado ni has experimentado, porque enseguida te lanzas a hablar. ¿Qué te ha parecido, Pareto? Bueno, obviamente estas técnicas hay que conjugarlas con otras, ¿vale? Por aquí te dejaré enlaces para otros vídeos y que puedas ir aprendiendo distintas técnicas que puedes ir conjugando entre ellas para, sobre todo, acrecentar tu confianza, perder tu miedo y tu vergüenza, porque es uno de los mayores problemas a la hora de hablar un idioma e ir avanzando en el aprendizaje de ese idioma. Allá donde te encuentres, quizás eres un hispanohablante que se encuentra ahora mismo en Alemania, en Italia o en Inglaterra y necesitas aprender el idioma para progresar. Empieza por Pareto y ahora es cómo te va. Déjame en los comentarios aquí debajo. Vamos a por todos, superaprendedores. Nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao. Y recuerda, es fácil aprender idiomas. Adiós.